Pues hoy tenemos el tema de las siete peticiones que te ayudarán a orar, porque estamos en el tema de la oración y hemos observado que tenemos que mejorar en algunos perfiles. Tenía una ilustración que no me he terminado de mirar en el último momento. Pero bueno, a ver si la puedo decir un poquito mal dicha, pero resulta que está un amigo, ¿verdad? Y le dice, oye, veo que últimamente estás como más relajado, te veo mucho mejor. ¿Qué te ha pasado? Porque antes te veía atacado de los nervios, preocupadísimo, siempre con angustia, con ansiedad, con incertidumbre. Bueno, pero es que ahora no eres el mismo. Dice, bueno, pues te explico. Resulta que he contratado a una persona. ¿Cómo que has contratado a una persona? Sí. He decidido tener una persona para que me hagan todas las cosas que me lleve, todas las cosas que a mí me agobian. No me digas. Sí, así que ahora voy súper tranquilo. Bueno, escucha una cosa, ¿y cuánto te ha costado este amigo, esta persona que te hace este trabajo? Cada día me cobra 1.000 euros. ¿Qué dices? 1.000 euros por el servicio de cada día. Bueno, chico, a ver, ¿y tú de dónde sacas este dinero? ¿Cómo lo vas a poder pagar? Dice, esto no es mi problema, este problema lo tiene él. ¿Nos quedamos? Nosotros tenemos un padre que está pendiente de todas nuestras necesidades. No le tenemos que pagar ni un duro. Lo hace, no hace falta que pataleemos como los niños, ni que llamemos la atención, ni que nos flagelemos. Estas ideas están en nuestra mente culturalmente porque venimos de religiones que nos han hablado de un Dios que no es el Dios de la Biblia. Así que no estamos dispuestos a seguir con ese esquema. Hoy, en esta mañana, vamos a hablar del Padre Nuestro y la primera palabra que aparece ahí es la palabra Padre, ¿verdad? Vamos a centrarnos un poquitito en la palabra Padre. Pero porque esta es la oración que el Señor Jesús, los discípulos le dijeron al Señor Jesús, enséñanos a orar. Ellos vieron que ellos no estaban orando como tocaba, que Jesús lo hacía de otra manera. Y entonces le dijeron, enséñanos a orar. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, aprender. El que quiera aprender, pues que aprenda. Y el que no, pues que no aprenda. Pero la enseñanza bíblica está ahí para que nosotros vayamos a ella y saquemos y la descubramos. Muy bien, la pregunta primera sería, bueno, ¿quién podría tener la confianza de llamar a Dios Padre? ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién sería tan atrevido de usurpar el honor de solamente el Hijo de Dios si no hubiera sido adoptado como Hijo de Dios a través del Espíritu Santo? Este es un punto muy importante. Nosotros, como creación de Dios, no podríamos llamar a Dios Padre, pero todo aquel que a través del Espíritu Santo se ha agarrado a la fe en Jesucristo por lo que Jesús ha hecho y no por lo que nosotros hemos hecho, entonces hemos sido adoptados como hijos de Dios. Esto es lo que la palabra enseña. Así que llamar a Dios Padre es orar en el nombre del Señor Jesús. Pero eso también, por una parte, nos dice una cosa, pero por otra parte nos dice otra, que cuando nos ponemos a orar, yo ya no vengo a Dios como cualquier otra persona en el mundo, como una creación de Dios. Yo vengo a Dios como... ¿Y tú en tu familia quién escuchas? ¿Tú escuchas el clamor de cualquiera que pasa por allí? No.
Tú tienes que hacer algún experimento para que tu padre te preste atención, te escuche, te atienda, sepa de antemano qué necesidades tiene. ¿Tú tienes que hacer alguna cosa? No. Y eso es lo que es el Padre para nosotros. Dice el Padre en Mateo 6,8, dice que conoce en todo momento lo que necesitamos. Y la cuestión es que nos lo quiere dar. Ese punto es muy importante. Dios quiere darnos lo mejor como tú le das lo mejor a tus hijos, ¿verdad? ¿Cómo es posible que lo entendamos tan bien en el plano humano y cómo es posible que lo entendamos tan mal en el plano espiritual? Cuando el Padre dice que si el Padre humano sabe dar buenas cosas, cuanto más de sobra un abismo, el Padre Dios nos dará todas las cosas que necesitemos aquellos que somos sus hijos. Por tanto, lo primero que queremos decir es que cuando nos presentamos y decimos papá o Padre nuestro, él dice que lo tenemos que decir como un niño dice papá, papá. ¿Qué hace el niño cuando dice papá? El niño escucha, mira, es lo que hemos cantado. El niño, yo veo a mis nietos que cuando su padre les dice algo, el niño le presta total atención. Esto es lo que hace el hijo. Y el padre le presta total atención. Algunas veces el padre le tiene que decir cosas de ánimo, de tal, y otras veces el padre le tiene que poner en su sitio, porque esto es amor. Eso es amor. Y por tanto tenemos que cambiar todas estas cosas. Por tanto, Dios, nuestro Padre, nos escucha, quiere vivir con nosotros. No es un Dios para momentos especiales ni sacramentales de la Iglesia y de los grandes días religiosos. No, es el Padre de lo cotidiano, de estar con nosotros como hacen los niños. Los niños viven en casa, con las pantuflas, con los meados, con lo que sea que haya, están ahí y Dios está ahí en medio nuestro. Y lo más importante cuando vamos a la oración es la relación que tenemos. Tenemos una relación de padre e hijo. Y con el Padre, pues ya hemos dicho que hablamos, escuchamos y también disfrutamos de su presencia. Por tanto, esto es un Dios cercano. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer cuando empecemos una oración es situarnos y decir, estoy hablándole a mi Padre, ¿verdad? Es un término cariñoso, un término que dice una relación personal y que nos recuerda, cuando llamo Padre, le estoy recordando que Él está reinando y vive en el cielo y en la tierra. Y quiero que en ese día, cuando digo Padre, quiero que mi Padre que está en los cielos me acompañe, me dirija en todo lo que hago, me estimule, esté conmigo cuando tengo relaciones, es decir, cuando comparto relaciones con la gente. Y lo primero que tenemos que hacer es que la palabra tiene que arrelar en nosotros para que podamos tener esta seguridad de hijos y estemos pendientes del Padre que tenemos en los cielos. ¿Sí? ¿Es suficiente lo que he dicho? ¿Verdad? Así que es papaíto, papá, papaíto, es la primera palabra que se aprende. Pa. Esto es lo que hace el niño y papá lo escucha. No hace falta que le hagamos muchas traducciones. ¿Por qué? Tenemos un traductor personal. ¿Lo sabéis que tenemos un traductor personal? ¿Qué traductor tenemos? El Espíritu Santo es nuestro traductor. Oye, no hace falta que formules una frase, una oración bonita para que todo el mundo diga te aplaudo, ¿cómo oras? ¿Qué ora? Oye, ora de la forma que te dé la gana, pero eso sí, ora sinceramente y de corazón, sabiendo a quién te diriges. Eso es lo que Dios quiere, ¿vale? Bueno, vamos a pasar al segundo punto y vamos a ver estas peticiones que nos ayudarán. Dice primero de todo, santificado sea tu nombre. Vale, ¿cómo santificamos el nombre de Dios? Evidentemente, Dios es santo, nadie le podemos santificar más de lo que Él es. Pero vamos a ver
como sí que podemos santificar el nombre de Dios. Dice, lo santificamos cuando todos vemos que, es decir, cuando yo veo y los demás ven que dejamos las cosas en las manos de Dios, cuando confiamos completamente en Él y cuando no le tenemos miedo al mañana porque descansamos completamente en Él. Es nuestro papá, es nuestro papá. Y ahí ahora vamos a ver un poquito que, en un sentido, en lo que hacemos, en cómo hablamos, nosotros podemos deshonrar el nombre de Dios. Es decir, cuando glorificamos a Dios por lo que hacemos y también por lo que decimos, ¿verdad? Dice, santificamos el nombre de Dios cuando proclamamos lo que Él ha hecho por nosotros. Si tú en tu vida no dices a los demás, a los que te rodean, ¿de dónde el Señor te ha sacado?, no estás glorificando el nombre de Dios. A lo mejor la gente ahora te ve y te dice, ¡ay, qué majo que eres! Y tú dices, muchas gracias, la gloria para mí. No, le estás usurpando la gloria que le corresponde a Dios. Tenemos que tener claro eso. También hay un apartado que dice, del mismo modo que dice que procuren, en lo que hacemos, procuren que lo que hagamos, luz brille delante de la gente, para que vean nuestro bien. Cuando vean cómo nos comportamos, ¿qué hace la gente? Alaben al Padre que está en los cielos. No te quedes la gloria a ti. Si tú estás haciendo un servicio al Señor, no te quedes para ti la gloria, porque la gloria tiene que ser para el Padre que está en los cielos. Así que dice que brille vuestra luz. Por tanto, es también lo que hacemos. Aquí aprovecho, con perdón, de echaros una pequeña cuñadita que dice, hemos sido creados para servir, ¿verdad?, a los demás. Pero si tú no estás sirviendo, es que no estás sirviendo. ¿Sí? No hay que decir nada más, ¿verdad? Es así, de clarito. Ahora, alguien podría pensar, como que hablamos de papá, ya puedo hacer lo que me da la gana. Me columpio en sus barbas, me permite cualquier cosa, puedo hacer lo que quiero, puedo dejar de ir a la iglesia, voy cuando quiero, puedo hablar puedo hacer lo que... ¿Qué? ¿Pero qué dices? Esto es no entender a Dios, dice, porque el Altísimo, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo, dice, yo vivo en un lugar alto y sagrado. La santidad de Dios es la santidad de Dios. Dios no tolera el pecado en nuestra vida, no lo tolera. Ahora dice, pero también estoy con el humilde y afligido y le doy ánimo y aliento. Así que nuestro Padre, que es el Santo, el Altísimo, el que no hay nombre más alto en el universo al cual nosotros doblamos nuestra rodilla, Él se baja y está con el que es humilde, afligido, para darle aliento. Así que en un sentido, todas las veces cuando no... Es decir, ¿habéis oído alguna vez esto que algunas personas dicen, cristiano, no quiero saber nada de ellos? Y dices, ¿por qué? Pues mira, este hizo esto, este habla fatal de la iglesia, Estamos deshonrando el nombre de Dios. No sé cómo lo ves, pero es eso, simplemente es eso. Dice que, eso lo quería decir en cuanto al último, esto de Satanás, pero dice que la prueba que tiene en la iglesia hoy en día no está fuera, no estamos perseguidos. La prueba de la iglesia la tiene dentro, porque son los mismos cristianos, nosotros, los que deshonramos el nombre de Dios. Deshonramos el nombre de Dios y también somos ingratos, porque nosotros nos cogemos para nosotros la gloria. Bueno, suficiente. Venga tu reino, el segundo apartado. Veamos que dice muchas cosas antes de empezar con las peticiones. Pero ¿cuántas de nuestras oraciones empiezan por las peticiones? No.
tenemos que empezar a entrar en esta clase de oración que el Señor Jesús nos ha dejado. Dice, venga tu reino. Y ahí es muy bonito. Dice, hazme, ¿a quién? A mí. A nosotros. Haznos a nosotros una gente de paz y de amor con aquellos que me relaciono, con mi familia, con mis amigos, con el trabajo, con todos estos. Hazme una gente de paz y de amor. Y que otros puedan ver en mí la bondad de Dios en la manera en que yo vivo. Y entonces digan, vaya, esta persona, sí, eso le pasa mucho al pastor. El pastor tiene un amigo que ayer decíamos que le llama desde Costa, fuimos a un crucero hace 10 años. Y el chico aquel le llama desde hace 10 años. Y está llamándole cada 2 por 3 preguntando cómo va su salud. Es un amigo, no es creyente, ¿verdad? Pero él dijo, yo no creo en la religión, pero creo en ti. Eso es un buen comienzo. Cuando alguien nos dice que no cree en la religión, porque a lo mejor la religión que tenemos, no es, en fin, no nos vamos a poner, ¿entiendes? Porque se hacen muchas cosas muy mal hechas y todo eso hace que muchos de nosotros, por ejemplo, yo era muy religiosa, pero yo el Dios que conocía no era el Dios de amor, era el Dios de castigo. Así que en mi mente yo he tenido que desaprender lo que culturalmente y familiarmente yo había aprendido para aprender lo que la Biblia enseña y quién es mi papá que está en el cielo, ¿vale? Por tanto, todos tenemos que hacer este proceso de desaprender. Vale, cuando la gente dice, te sigo, bien, me gusta lo que haces, tal y cual, no nos pongamos la medalla. Podemos decir simplemente, bueno, el pastor dijo un día aquí, ¿no? Que bueno, que a veces no podemos decir mucho más, pero es un buen reflejo, ¿verdad? Muy bien. Dice que, a ver, un poquito más en cuanto, entonces, por tanto, nuestro ministerio, esto de ser agentes, un momentito, agentes de paz y de amor, eso quiere decir que estamos con los que sufren ansiedad, que estamos con los necesitados, que nuestro amor está siempre en todos los que nos relacionamos, y que, es decir, y que lo que hemos dicho. Por tanto, cuando vemos, esto es un punto muy importante que no me lo quiero dejar, cuando nosotros detectamos en el mundo injusticia, cuando vemos que lo sufren, que los inocentes sufren, que los malvados hacen lo que les da la gana, y entonces el mundo se llena de corrupción, el pueblo de Dios, ¿qué hace? Ora y habla y dice a Dios, que venga tu reino, pon tu mano en esto, Señor. Yo no tengo que estar tal, solamente tengo que decir, Señor, que venga tu reino. Venga tu reino es pedirle de corazón que Él sea el que ponga su mano sobre las cosas, que se haga su voluntad y que en todo Él tenga la última palabra. Eso es lo que estamos orando. ¿Sí? Entonces, en un sentido, estoy en venga tu reino, ¿verdad? Por tanto, santificado y venga tu reino, entonces también nos lleva a orar por el progreso del Evangelio. ¿Cuántos de nosotros oramos para que el Evangelio se extienda? Tenemos claro a qué ha venido Jesús. A ver, es que es una cosa que cuando la entiendes, pero claramente. ¿A qué ha venido Jesús aquí en la tierra? A salvar. Y entonces, ¿cuál tiene que ser el ministerio de la Iglesia? El ministerio de la Iglesia no puede ser para mí, para mi familia, para mi comida, para mi trabajo, para mi salud. No, estamos fuera de lugar. Es para que la gente conozca al Señor Jesús. Así que nosotros tenemos en todo momento santificar cuando proclamamos y cuando proclamamos lo que Él ha hecho por nosotros, y también buscamos por todos los medios y por todas las circunstancias que las personas conozcan al Señor Jesús, ¿vale? Que alabamos a Dios, hablamos de Dios para que las personas nos oigan y digan, ostras, estos la están pasando mal, pero sin embargo alaban al Señor. Eso sí que impacta. Cuando vamos a los entierros cristianos y hay una pérdida, el cristiano canta. Esto impacta.
las palabritas no impactan. Por tanto, nosotros dejamos todo en las manos de Dios. Vamos al siguiente punto. Hágase tu voluntad, como en la tierra, así también en el cielo. En palabras del Señor Jesús, el Señor Jesús dijo que Él había venido, su comida era hacer la voluntad de Dios. Él vino para hacer la voluntad de su Padre. Nos tenemos que preguntar qué tenemos que hacer nosotros. Es que tenemos que ver estas preguntas. Por tanto, en un sentido, cuando decimos hágase tu voluntad, perdón, estoy diciendo ayúdame a ser como Jesús. ¿Y cómo fue Jesús? El texto dice que estuvo aquí haciendo bienes. ¿Qué hizo? Sanó al enfermo, consoló a los que sufren, alentó a los marginados y siempre estuvo a favor de la vida y no de la muerte. Siempre daba esperanza y no la desesperanza. Y siempre nos da la libertad y nos quita de la esclavitud. Así es como tenemos que vivir y hacer la voluntad de Dios. Por tanto, cada uno de nosotros tenemos que, antes que pedir nuestras necesidades, tenemos que decir, Señor, ayúdame a ser como Jesús. ¿Sí? Y entonces dice, y ahí quiero un poquito decir más cosas. Es decir, algunas veces somos tan espirituales y pensamos que la oración es como una línea directa, que eso es lo que quiero en un sentido, o me gustaría, o el Señor, que viéramos que tiene implicación, que los otros están implicados en la oración. Si tú quieres que tu oración sea escuchada, dice, si en mi corazón hubiera yo abrigado el mal para alguien, el Señor no me habría escuchado. Un problema para que la oración no sea contestada es nuestro pecado, lo vimos en el Edén. Hay un texto que dice que cuando levantan las manos, hoy escucharemos esta canción que dice, levanto mis manos, ¿verdad? Parece muy espiritual, pero el Señor Jesús dice, cuando levantan sus manos, yo aparto los ojos de ellos. Aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé, pues tienen las manos llenas de sangre. Lávense, límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas. Dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Busquen, esta es la parte más importante, la justicia y reprendan al opresor. Aboguen por el huérfano y defienden a la viuda. ¿Qué nos está diciendo ahí el Señor en cuanto a la oración que yo elevo al Señor como mi Padre? Que el Señor quiere que también que sea un agente de paz. ¿Y cómo voy a establecer la paz? Pues preocupando con nuestra preocupación social a los pobres, a los huérfanos o la viuda. Y si hay ausencia porque no hacemos nada de eso, pues entonces tampoco esperemos que Dios responda a nuestras oraciones. Dice, también influye directamente en la forma en que Dios recibe nuestras oraciones. Si hay ausencia, si tú no estás haciendo nada en tu vida, si tú no haces nada para paliar el sufrimiento y la injusticia que hay en este mundo, oye, es que Dios quiere eso. Tenlo presente, Dios quiere eso. Y entonces hay otros, por ejemplo, Malaquías, indaga un poquito más, dice, los que pagan un salario que constituye una explotación, los que rompen sus votos matrimoniales por medio del adulterio, del divorcio, los que tratan mal a los inmigrantes ilegales, los que se niegan a compartir su pan con el hambriento o darle refugio al indigente, corren el riesgo de que Dios cierre sus oídos a sus oraciones. Hasta ahí. ¿Verdad? Entonces dice que quien cierra, lo dice Proverbios, quien cierra sus oídos al clamor del pobre, llorará también sin que nadie le responda. Esto es lo que la palabra enseña. Así que vamos al segundo punto, y ahora sí, ahora este es el punto, ¿verdad? Este es el punto donde todos empezamos. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Esta es como nuestra primera intención. Y no está mal, Dios quiere que le pidamos y Dios le agrada que vayamos, Él sabe nuestras necesidades, es decir, no pasa nada, está correcto, Dios, pero también
Dios dice que como Padre, está el texto aquel, recordemos, que dice que si los pajaritos y los lirios y todos están comiendo simplemente por la intervención del Papá del cielo que les sustenta, ¿cómo no va a hacer? Es como, yo creo que es muy lógico lo que dice el Señor Jesús. Es de una lógica aplastante. ¿Cómo vamos a dudar que nos vaya a faltar ese pan cotidiano? ¿Verdad? Ahí es donde demostramos la falta de fe, ¿verdad? Cuando estamos tan agobiados en que nos provea. Pero Él ya nos lo ha dicho. Nos proveerá para nuestras necesidades. Ya nos lo ha confirmado. Está en ello. No está dormido. Va a atenderlas. Muy bien. Entonces, el pan, ¿vale? No tenemos garantía de que vayamos a disponer de un día más que este. ¿Lo tenemos claro? Vivimos el hoy. Dios promete el pan para hoy. Dios no promete el pan para lujos, sino para necesidades. Dice que confíe en ti cuanto a lo que necesito hoy, la provisión para hoy. Y no tanto la nutrición del cuerpo, sino también la del alma. Porque ya dijo el Señor Jesús que no solamente de pan vive el hombre, sino que está el sustento del alma para que vivamos bien. Dice que no me preocupe por mis necesidades del futuro, porque el Señor las sabe. Y ahí nos para, ¿verdad? Ya tenemos claro que el Señor está por ello, que no nos va a faltar de nada, ¿vale? Pero también nos dice a nosotros, y que respondas tú positivamente a aquellos que carecen el pan. Así que si tú encuentras a la salida de aquí, que es muy probable que el Señor nos ponga a la prueba cuando salgamos de aquí, alguien que te pide, no digas que el Señor te bendiga. No lo puedes decir. ¿Lo entendemos? Tenemos que responder positivamente y darle el pan, cómprale un bocadillo, no le des dinero, cómprale un bocadillo, pero atiende a su súplica, porque esto es lo que el Señor dice. Y ahí vamos, diríamos, al meollo de la cuestión, a un punto vital que olvidamos siempre. Y dice, por tanto ya hemos dicho, ¿verdad? Sí, dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Por tanto, aquí hay un punto vital que tenemos que recordar. Y tenemos que recordar que nosotros... ¿y entonces qué pasa? Ahí tenemos el texto. ¿Dónde empiezan todos los jaleos? Cuando empezamos entre nosotros a juzgarnos. Cuando empezamos a hacer un juicio y luego empezamos a condenarnos. ¿Y entonces qué pasa? Que no perdonamos a los otros. ¿Y aquí qué dice el texto? Venga, digámoslo todo. No juzguen a otros y Dios no los juzgará a ustedes. No condenen a otros y Dios no les condenará a ustedes. Perdonen y Dios los perdonará. ¿Sí? ¿Vemos que hay una relación? ¿Sí? Somos muy hipócritas cuando nosotros pedimos perdón a Dios y nosotros no queremos, retenemos el perdón para otro. ¿Recordáis rápidamente aquella parábola que había una persona que le debía mucho dinero, ¿verdad? Y entonces no lo podía pagar, iba toda la familia a ser esclava, a ser vendida, pero le rogó, perdóname. Y el dueño le perdona. Y cuando justo sale de allí, encuentra a otro que le debe una cantidad mínima. Le coge por la solapa, le sacude y le dice, a la cárcel, hasta que me lo pagues todo. ¿Qué os parece? Esta idea, esta parábola, nos recuerda a nosotros eso que dice aquí. Recuérdame que yo, como deudor, nunca hubiera podido comprar el perdón y el favor de Dios. ¡Nunca! La palabra aquí es nunca. No hay forma de comprar el perdón y el favor de Dios. No lo podrás hacer por tu buena conducta, por tus obras.
No lo puedes hacer por nada, por religioso, por nada. Solamente esto lo logra el Señor Jesús, ¿vale? Pero la cosa no queda ahí. Pero una vez lo ha logrado y yo he aceptado que Jesús ha muerto en mi lugar, Jesús ha tomado mi lugar en la cruz, en ese momento yo le doy gracias y entonces ya no quiero comprar otro favor porque ya lo tengo, ya lo he recibido, no me lo he ganado, es algo que no me he ganado por ningún poro, es algo que el Señor me da. Y entonces lo acepto y lo disfruto. Y dame la actitud, por tanto, entonces dame la actitud de perdonar a aquellos que me han ofendido como tú hiciste conmigo. Mira, si en tu vida no hay perdón, a ver, no quiero decir una palabra que no sea, pero casi, el perdón es como la esencia del cristiano. Es la esencia. Si hay personas que no perdonan y que no se saben perdonar, y ahí entraríamos en el apartado solamente de perdonar, es decir, tenemos que perdonar a los demás y también tenemos que perdonarnos a nosotros mismos, perdonar nuestras malas decisiones, perdonar nuestras equivocaciones. El perdón es un regalo de Dios, es el mejor regalo que nos han hecho y que podemos hacer, el regalo del perdón. Y entonces, ¿qué dice la Biblia? Tú suelta y seréis soltados. Perdona y se te perdonará, ¿verdad? Y entonces, aquel que no perdona, es decir, es aquella persona que se engancha. Es decir, cuando tú no perdonas a una persona, tú vives enganchado a la persona que no has perdonado. Aquella persona está contigo, la tienes en la mente, estás atado a aquella persona, a las circunstancias, a tu pasado. Y la Biblia te dice que lo sueltes, que seas libre por el poder de Dios. ¿Sí? Vale. No me metas en tentación. Ahí la oración está claramente en que no es que el Señor Jesús nos meta en tentación, sino que no caemos en la tentación. La tentación es una prueba, el Señor nos prueba y eso es bueno para nosotros, ¿verdad? Así que la oración, dice, no permitas que me resbale hoy ni que caiga en el mal. Esta es la petición que hacemos al Señor. No permita, Señor, cuando vamos andando. ¿Cómo vamos a recitar este Padre Nuestro? Cuando voy de paseo, pienso en el Padre Nuestro y me voy parando en cada apartado para poder asimilarlo, ¿vale? Líbranos del maligno. El Señor Jesús nos ha dicho que tenemos que pedir que nos libre del maligno. ¿Quién es el maligno? Solamente tenemos un maligno, y este es el diablo Satanás. ¿Qué hace? Entonces el Señor Jesús dice que pidamos protección, porque el diablo es el causante del mal físico, de las enfermedades, de los peligros de la muerte. Siempre él está ahí. Es causante del mal moral. También algunas veces las malas decisiones somos responsables nosotros, pero en última instancia también hay alguien ahí que nos está susurrando, haz esto, y los engaños también de que acaparemos solamente para nosotros y no extendamos la mano a los pobres. Y también, ¿qué diré de los pensamientos que pone? Siempre Satanás nos pone algún pensamiento, siempre nos pone sentimientos para que dudemos sobre todo de lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros en la cruz. Si tú no estás bien aferrado, si tu fundamento en tu vida no está en eso, en lo que el Señor Jesús ha hecho en la cruz, perdona que te diga, tú no tienes fe. No me vengas a decir que tienes fe en otras cosas, porque este es el fundamento. Y si tú tienes este fundamento, tú tienes que vivir y actuar como hijo de Dios, porque el Señor Jesús ha hecho esto. Nos ha hecho hijos de Dios. Por tanto, desechemos todos los pensamientos que Satanás pone en nuestra mente. Stop. Dice, huyamos de todas las cosas que están mal. Y que el Señor Jesús nos dé la victoria. Tenemos un abogado en los cielos. Concluyamos. Fijémonos que el Padre Nuestro está en singular o en plural. Decimos, el Señor nos ha enseñado a decir Padre mío o Padre Nuestro. Padre Nuestro. Y en todo el Padre Nuestro dice, danos, perdónanos y líbranos. Por tanto, esto nos obliga a mirar no solamente arriba, sino nos obliga a mirar a los lados, a los otros. El Señor Jesús nos enseñó que somos parte de un cuerpo
y de una familia y que debemos preocuparnos por las necesidades de los demás. Si tú no conoces al hermano que tienes a la iglesia, cuando ya lleva 2 o 3 meses, ya tendrías que conocerlo un poquito más, ¿vale? No puede ser que venga una persona que lleve 2 o 3 años y que tú no sepas nada de su vida. ¡Oh! Por favor, bueno, pensémoslo, ahí queda. Dios nos enseña a orar en compañía y no solo. ¿Cuál es la razón de eso? El Padre Nuestro nos muestra que no podemos conocer a Dios solos por nuestra cuenta. Ahí siempre está el orgullo. Pensamos siempre que lo podemos hacer por nosotros mismos, que no necesitamos a los demás. Eso es una trampa de Satanás, ¿eh? Satanás lo que nos quiere es desunir. Lo que quiere es que como iglesia no funcionemos. Es que ahí él mete toda la baza. Pero también una cosa, si yo me relaciono con Gerard, yo tendré una relación de madre-hijo, pero si Loli o Marisela se relaciona con Gerard, yo veré en esa relación una parte que yo no había visto. Y si Juan o Aida se relacionan con Gerard, ella a lo mejor descubrirá en él una parte que yo tampoco había visto. Entonces, si para descubrir quién es una persona necesitamos un grupo de personas para descubrir quién es nuestro Señor Jesús, necesitamos sí o sí a la iglesia. Eso es así. Recuerda, ninguna iglesia está más cerca de Dios que cuando ora en unidad.